Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Para mí es un honor volver a transmitir una clase como debe ser, ya no simplemente a través del Zoom, sino hacerlo mediante esta forma, con un poquito de ayuda digital. No es lo mismo que una pizarra convencional, pero bueno, ahí estamos. Bienvenidos a la clase de Historia Universal. Esta clase va dirigido para los estudiantes de quinto de secundaria, la querida promoción 2020, a quienes mando un especial saludo a cada uno de ustedes, a los treinta y tantos, porque no sé cuántos son en realidad con los nuevos, con los nuevos estudiantes que se han integrado. Bien muchachos, vamos directo al grano. Mi nombre es José Manuel Durán, para quienes no han tenido todavía la oportunidad de conocerme en persona. Y el tema que vamos a tratar hoy día es una civilización, ya la primera civilización dentro de lo que son las culturas orientales, ¿ok? Haciendo un repaso y cómo pasamos de lo que era la prehistoria, del Homo sapiens, el Homo habilis y todos estos personajes del Paleolítico, Neolítico, a una civilización ya avanzada. Recordemos un poquito, no nos hemos pasado de frente. Simplemente en el último capítulo de Historia Universal que nosotros hemos estudiado, analizamos una cuestión muy importante que tiene que ver con el aspecto que en la revolución neolítica, precisamente con el descubrimiento de dos aportes importantes, la agricultura y la ganadería, el hombre se volvió sedentario, empezó a hacer aldeas, luego unos poblados, poco a poco, esos poblados fueron evolucionando y se convirtieron en ¿qué? En asentamientos humanos. Esos asentamientos humanos evolucionaron, se volvieron más complejos y se convirtieron en ciudades, donde ya hay clases sociales, donde hay jerarquías, donde ya hay comercio, intercambio, hay una economía, ya no depredadora, sino de producción. Entonces ahí poco a poco algunas civilizaciones fueron haciéndose más complejas, evolucionando cada vez más y algunas llegaron a ser una civilización importante. Entonces, por eso, la primera civilización que aparece en todo el mundo es en Mesopotamia, en lo que hoy en día actualmente es el país de Irak en su mayoría extensión. Ahí fue la antigua Mesopotamia. Entonces ya vamos aprendiendo ciertos aspectos de la cultura de Mesopotamia. Mesopotamia es una civilización que se desarrolló en Asia, para ser más exacto, al suroeste, ¿ok? Acá hay algunas expresiones artísticas. Hoy día solamente vamos a hablar del aspecto geográfico y las fases históricas de esta cultura. Lo que tiene que ver con los aportes artísticos, científicos, los vamos a ver en la segunda parte para la siguiente clase, ¿ok? Entonces, hoy día vemos geografía e historia de Mesopotamia. Empecemos. Bien, chicos. Geografía entonces, ¿dónde se encuentra Mesopotamia? Ya lo dijimos, en Asia, en lo que hoy en día en su mayoría es el país de Irak. El año pasado hemos estudiado, por ejemplo, que en Irak hubo conflictos, ¿no es cierto? La guerra del Golfo, Saddam Hussein y todas esas cosas. Bien, estamos hablando de ese mismo lugar, pero hablando de hace 4000 a 3500 años antes de Cristo, cuando empiezan a aparecer las primeras civilizaciones. Vemos acá el mapa, y en el mapa se puede apreciar que hay dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Los dos están descendiendo, nacen en las montañas de Armenia y van su cauce va de norte a sur, al punto de que al final se terminan uniendo los dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos entonces? El Tigris y el Éufrates. Se unen formando un solo río que se llama Chat el Arab, que significa río de los árabes, y desemboca en esta masa de agua que vemos por acá al sur, que es nada más y nada menos que el Golfo Pérsico, que ya sabemos tiene una gran cantidad de petróleo, producto de lo cual en el siglo XX han habido conflictos en este sitio. ¿Ok? Ok, entonces, Mesopotamia significa etimológicamente, según los vocablos griegos, mesopotamos. Meso, algo que se encuentra en el medio, ¿no es cierto? Y pótamos es agua o río o cualquier fuente hidrográfica. Por lo tanto, Mesopotamia, si lo traducimos, utilizando los términos etimológicos, significa región entre ríos. Y si yo pregunto, ¿cuáles son esos dos ríos? Son el río Tigris y el río Éufrates. Toda esta llanura de acá se volvió, pues, precisamente por la presencia de esos dos ríos, se volvió fructífera, se volvió una zona fértil. Y recuerda, en el Neolítico, producto de la revolución de la agricultura y la ganadería, tienen que asentarse en lugares fértiles para volverse sedentarios. ¿Qué mejor zona que Mesopotamia? Por acá nomás cerquita, vemos, no tan lejos, se encuentra el río Nilo. ¿Sí? Y ya sabemos qué civilización florece en ese lugar, la civilización egipcia, otra civilización que estudiaremos después de este tema.
¿Ok? Mesopotamia tiene regiones, muchachos. La alta y la baja Mesopotamia. La alta Mesopotamia no es porque alta porque está arriba, no necesariamente. Alta con respecto a altura sobre el nivel del mar. Entonces, esta zona es la alta Mesopotamia. Como estoy hablando de altura, es un lugar en el que hace frío, es de un clima seco y por lo tanto es montañoso. Esa zona de la alta Mesopotamia también era llamada Asiria en la antigüedad. Y la capital o la ciudad principal de Asiria era la fabulosa ciudad de Nínive. Vamos a hablar después de esa ciudad. La Baja Mesopotamia es la zona sur. En la zona sur, junto al Golfo Pérsico. En la Baja Mesopotamia, esa región recibe un nombre que es Caldea. Por eso a la civilización de Mesopotamia también se le llama como cultura caldeo-asiria. Otros le prefieren llamar simplemente cultura mesopotámica. ¿Ok? La zona sur se llama Caldea y en Caldea también hay una ciudad principal, la ciudad de Babilonia, ¿ok? De hecho, Babilonia es la ciudad más importante no solo del sur de Mesopotamia, sino de toda Mesopotamia y después vamos a ver por qué. Pasamos entonces a la historia. Ahora sí, ya dejamos a un lado la geografía y nos ponemos a hablar de las fases históricas de Mesopotamia. Son 4 pueblos, por favor apréndetelos. No voy a hacer un TikTok explicando cuáles son los 4 pueblos importantes o las 4 etapas de la historia de Mesopotamia. El periodo de los sumerios y de los acadios es uno solo, ¿ok? Periodo sumerio-acadio, le dicen. ¿Ok? Luego sigue, después del periodo de los sumerios y los acadios, el primer imperio babilónico. Después viene el imperio asirio, que sería el tercero. Y el cuarto sería, si dije que hay un primer imperio babilónico, tiene que haber un segundo imperio babilónico. ¿Ok? Entonces, periodo sumerio-acadio, primer imperio babilónico, imperio asirio y segundo imperio babilónico. Entonces empezamos con el periodo sumerio-acadio. ¿Quiénes eran los sumerios y quiénes eran los acadios? Los sumerios fueron los primeros pobladores que llegaron a Mesopotamia. A ellos se les debe esta civilización porque son los fundadores, se podría decir, de lo que de los demás pueblos vendrían después. Babilonios, asirios, acadios. En realidad los sumerios sentaron las bases. Ya como estás viendo, no son aldeas, no son pueblitos. Mira, son construcciones magníficas, grandes. Son los primeros en construir ciudades grandes, templos grandes. Mira estas torres inmensas que son los zigurats. Son los primeros también en desarrollar la construcción a base de ladrillo. Inventan el primer sistema de escritura de toda la historia a nivel mundial, que es el sistema cuneiforme, que ya hablaremos después, y realizan todo tipo de actividades. Muchos dicen que los sumerios estaban muy adelantados para su época, tenían una tecnología que ningún otro pueblo tenía. Entre su principal aporte e invención está la invención de la rueda. Muchachos, la rueda era el signo de tecnología de aquellos años, era como tener hoy en día una computadora. ¿Y quiénes son los que inventaron la rueda entonces? Los sumerios. ¿Quiénes inventaron la primera forma de escritura? Los sumerios. ¿Quiénes inventaron el ladrillo? Los sumerios. Los sumerios son lo máximo. Los sumerios desarrollaron todo. Sin embargo, eran muy nerds, ¿no es cierto? ¿Cómo les diré? Sabiondos, inteligentes, todo. Pucha, lo máximo. Pero eran nerds. Al momento de pelear, no se sabían defender muy bien. En eso les ganaban, ¿quiénes? Los acadios. Los acadios no tenían tanta tecnología ni tanta ciencia, pero sí eran excelentes guerreros. Entonces, si podemos enfrentar a los sumerios contra los acadios iban a ganarles, eso sí. Ahora, ¿qué hacen los acadios? Sobre todo durante el gobierno de su gran emperador, el rey Sargón I, es que los acadios empiezan a expandir por Mesopotamia. Toda esta zona verde que estamos viendo es el gran imperio acadio. ¿Los sumerios fueron un imperio? No, porque los sumerios vivían en ciudades-estado, es decir, cada ciudad era independiente y no había un solo rey que los gobernara a todos, no existía un imperio. Cada ciudad se manejaba y se gobernaba solita. Hasta que llegaron los acadios, los derrotaron y los acadios sí más bien formaron lo que llamamos el primer imperio de la historia. Es decir, una gran extensión de territorios controlado por una sola persona, el rey Sargón I. ¿Sí? Entonces los acadios conquistan a los sumerios. Pero luego este imperio también entra en decadencia. Hay invasiones extranjeras y lamentablemente no dura mucho el imperio acadio. Era contemporáneo del imperio egipcio. ¿Ok? Después de un tiempo de caos y de anarquía,
una de las ciudades más importantes de Mesopotamia empieza a cobrar importancia. Se encontraba al sur, en la Baja Mesopotamia. ¿De qué ciudad estamos hablando? De la Gran Babilonia. Y Babilonia empieza a conquistar la Mesopotamia, todito, de norte a sur. Pero más que sus conquistas, aquí tenemos que hablar de un gran aporte legislativo. A ver, futuros estudiantes de Derecho. Es importante saber que en Babilonia aparece uno de los primeros códigos de leyes, es decir, es una sociedad ya avanzada en el sentido de que ya hay leyes que rigen dentro de la población, leyes de hecho muy estrictas, más estrictas de las que tenemos hoy en día, y tenemos que hablar pues de un personaje. ¿Quién dio ese código de leyes? Pues el rey de Babilonia llamado Hammurabi. ¿Qué hace Hammurabi? Como su imperio es vasto, es grande y es una potencia en aquel momento, necesita leyes para poder manejar a la población, para que se puedan gobernar dentro de una civilización. Entonces, acá aparece el famoso Código de Hammurabi. No sé si se logra apreciar del todo, pero se trata de una piedra, ¿sí? Con un tallado, una representación ahí, pero lo que vemos acá es escritura cuneiforme. Esa escritura de la que hablé hace un momento, esta escritura cuneiforme, solo que acá está tan chiquitita que no se nota. Aquí, en esta piedra de más de 2 metros, se encuentran escritas más de 200 leyes, ¿ya? Según las cuales el pueblo de Babilonia se gobernaba. Leyes muy estrictas, vuelvo a repetir, se basaban en la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si tú haces algo, se te condena en la misma medida que tú has hecho el daño. Digamos, haces el ojo por ojo, precisamente. Le haces mediante una pelea que una persona pierda el ojo derecho, ya no tenga la visibilidad. Las leyes de Hammurabi, el código de Hammurabi va a exigir que pagues en la misma medida. También, entonces, ¿qué van a hacer contigo si eres culpable? Te van a sacar o te van a herir el mismo ojo que le hiciste daño a esa persona. ¿Ya? Entonces, el código de Hammurabi es el código de leyes, podría decirse, más antiguo del mundo y ya se regía mediante una legislación. ¿Ok? Entonces, Código de Hammurabi. Babilonia se volvió en la ciudad más importante de toda Mesopotamia, pero lamentablemente también llegó a su fin. ¿Y qué imperio aparece en su lugar en Mesopotamia? El Imperio Asirio. De hecho es mi favorito, muchachos, y al final van a sacar sus conclusiones. El imperio asirio, los asirios eran enemigos de los babilonios. Poco a poco los asirios, que eran los que se encontraban en el norte, en la parte montañosa, fría y seca, se fueron expandiendo, acumulando cada vez más conocimientos, pero sobre todo tener un ejército impecable, disciplinado y lamentablemente hasta bastante violento, sanguinario y muy brutal. Los asirios se caracterizaron porque masacraban a sus enemigos derrotados. Quemaban las ciudades por completo, les decapitaban, exhibían las cabezas de todos los que habían sido vencidos. Imagínense, es una imagen bastante espantosa. Despellejaban a la gente viva y les gustaba sacar ojos a sus prisioneros. La cuestión es que escuchar la palabra Asiria era símbolo de terror para la gente de esas épocas. ¿Sí? Egipto ya no era potencia, Babilonia estaba en decadencia, así que la única potencia poderosa era la gran Asiria, y los asirios ya tenían mala fama de ser muy brutales. Su rey Asurbanipal se podría decir que es el principal de los reyes porque con el gobierno de Asurbanipal, Asiria llega a su máxima expansión, incluso fuera de Mesopotamia. Este rey llegó a conquistar diferentes territorios, incluso el poderoso Egipto cayó en manos de Asiria. La capital del imperio asirio, muchas capitales tuvo, pero la última y más importante fue la gran ciudad de Nínive. Una ciudad que era la rival de Babilonia, porque Babilonia siempre competía por ser la principal ciudad de Mesopotamia, la grande, la bella, ¿no? La fabulosa Babilonia. Pero Nínive no se quedaba atrás, ¿no? Nínive también tenía lo suyo, palacios, jardines, eran las 2 ciudades más importantes del mundo en aquel momento, ¿sí? Acá tenemos más de Asurbanipal, el gran conquistador, más imágenes de Nínive. Y me olvidaba, la biblioteca de Nínive. En la ciudad de Nínive, el rey Asurbanipal mandó recopilar todos los escritos, obviamente en escritura cuneiforme, tablillas de barro, todo, porque era necesario mantener, mira qué importante es la historia, mantener un registro de esta civilización. ¿Por qué sabemos tanto y con lujo de detalles de esta civilización que es tan antigua? Gracias a Asurbanipal. Asurbanipal mandó que todas las historias, relatos,
literarios, históricos, se recopilen en la gran biblioteca de la ciudad de Nínive para que no se pierda con el paso del tiempo. Lamentablemente, el imperio asirio era tan brutal, pero tan despiadado, que todos lo odiaban. El imperio asirio era visto como un signo de maldad, porque eran unos malditos, ¿ya? A partir de acá está Asiria. Mira, conquistaron Babilonia, parte de lo que después sería Media y Persia. Invadieron por el otro lado a lo que es Siria. Israel y Judá, los judíos, el pueblo del cual habla la Biblia, los israelitas, cayeron en manos también de los asirios, los masacraron. Y no contentos con eso, los asirios llegaron incluso hasta Egipto, y los faraones de aquel momento no pudieron hacer nada para defenderse del poderoso rey de Asiria, Asurbanipal. Así que el imperio asirio se podría decir que fue el primer gran imperio, ¿no? Que ya abarcaba 2 continentes, tanto en Asia como en África. Pero como era tan odiado este imperio, era cuestión de tiempo que finalmente sean derrotados. Y es así, muchachos, que los peores enemigos de los asirios eran todos a quienes hacían daño. Los egipcios, los babilonios, los fenicios, todos los cananeos, todos odiaban a los asirios porque prácticamente pues los tenían así, ¿no? Dominados. Así que todos se rebelaron, pero solo 2 pueblos son importantes mencionar. Acá, Babilonia, ¿ya? Se alía junto con los babilonios acá en el sur, con los medos, se hacen aliados para juntos atacar la capital del imperio, la ciudad de Nínive. Nínive es completamente destruida y con la caída de la capital todo el imperio se vino abajo. Así que este imperio dejó de existir. Para dar paso ¿a qué? A la última fase de la historia de Babilonia, el segundo imperio babilónico, ¿ya? Acá ya no vamos a hablar de Hammurabi, vamos a hablar de otro personaje, un personaje que embelleció a Babilonia, le hizo zigurats más altos, estos templos que parecen unas torres inmensas, palacios, la puerta de Ishtar, estamos viendo acá una maravilla de la construcción babilónica, pero este es su gran aporte. ¿Pero de quién estamos hablando? Del rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor, una vez que Babilonia derrotó a Asiria, hizo de Babilonia un gran imperio. Nada que envidiarle al imperio asirio. Como que Asiria ya había marcado la pauta, ¿sí? Y había dejado la valla bien alta. Entonces Babilonia quería ser tan potencia como lo fue Asiria. Y en este caso el rey Nabucodonosor mandó no solamente conquistar territorios, el imperio babilónico era grande, sino que también mandó embellecer a la gran ciudad de Babilonia. Y acá tenemos el gran aporte. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿ok? Y lamentablemente no se tiene un registro muy claro, no hay pruebas arquitectónicas, solamente escritas, de estos fabulosos jardines que estaban puestos terraza sobre terraza, diferentes plantas exóticas que daban la apariencia que esos jardines estaban colgando en el aire, ¿no? Miran semejante construcción que lamentablemente hoy en día no hay muchas pruebas y sería genial que uno vea estos jardines, serían todo un placer para los ojos. El imperio babilónico también se caracterizó por ser muy brutal. Bueno, me refiero al segundo imperio babilónico, al de Nabucodonosor. Este rey, por ejemplo, incluso la Biblia lo menciona, destruyó la ciudad de Jerusalén. Los pobres judíos, pues, fruto de sus pecados, según la Biblia, fueron atacados por los babilonios. Conquistó territorios, se enfrentó también a Egipto y con el paso del tiempo también esta dinastía terminó siendo destruida por la nueva potencia. La nueva potencia es el imperio persa, pero ya eso lo contamos en otra historia. Los persas van a ser el capítulo que reemplazaría a Babilonia. ¿Ok, muchachos? Entonces, de los aportes culturales, científicos de Mesopotamia los vamos a ver en otra clase. Por ahora, eso sería todo, muchachos. No se olviden, por favor, acá está Nabucodonosor, mira, ¿no? Dándote recomendaciones. En el Classroom va a estar el material didáctico de esta clase. Tienes que estar en el WhatsApp para que estés atento a cualquier anuncio, el WhatsApp grupal que tenemos de profesores y donde voy a pasar siempre el link de la videoconferencia que vamos a tener en la plataforma Zoom para el reforzamiento de este tema, porque acá ya no voy a chicos, a repetir todo, sino ya hacer un reforzamiento y absorber preguntas, o yo haré las preguntas. Por eso este video es importante que lo veas. Pausea, adelanta, atrás, repite el video. Ese es el beneficio que tienes de tener el video en YouTube. Tienes que suscribirte al canal del colegio para que puedas estar atento
cada vez que se suban videos nuevos, pero para eso también debes de activar la campanita de notificaciones, ¿ok? Y bueno, gracias. Eso sería todo por ahora, chicos. Ya nos estaremos viendo en la clase, en la videoconferencia. Cuídense mucho. Chao.